Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, siento el amor del Señor al reunirnos. Me llena de humildad hablarles. Ruego que el Espíritu les lleve al corazón lo que el Señor desea que ustedes escuchen, mucho más allá de las palabras que yo hablaré. Hace mucho tiempo, como estudiante universitario, traté de aprender física y matemáticas. Me sentí abrumado. Comencé a sentir que estaba tratando de aprender algo fuera de mi alcance. Cuanto más abrumado me sentía, menos fuerzas tenía para seguir intentándolo. Mi desánimo me llevó a sentir que mis esfuerzos eran casi infructuosos. Comencé a pensar en dejarlo y estudiar algo más fácil. Me sentía débil. Al orar, sentí la serena confirmación del Señor. Sentí que Él me decía a la mente: te estoy probando, pero también estoy contigo. No sabía entonces todo lo que significaban esas palabras, pero supe lo que tenía que hacer. Me puse a trabajar. Al meditar y trabajar durante los años que siguieron, llegué a comprender este mensaje de aliento de las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aprendí que mi dificultad con la física era en realidad un don del Señor. Él me estaba enseñando que, con su ayuda, podía hacer cosas que parecían imposibles si tenía fe en que Él estaría a mi lado para ayudarme. Por medio de ese don, el Señor estaba trabajando para probarme y fortalecerme. La palabra probar tiene varios significados. Probar algo no es simplemente ponerlo a prueba, es aumentar su fuerza. Probar una pieza de acero es ponerla bajo presión. Se aumenta el calor, el peso y la presión hasta que su verdadera naturaleza mejore y se revela. El acero no se debilita por la prueba. De hecho, se vuelve algo en lo que se puede confiar, algo lo suficientemente fuerte como para soportar mayores cargas. El Señor nos prueba de manera muy similar para fortalecernos. Esa prueba no llega en momentos de tranquilidad o comodidad. Llega en momentos en que nos sentimos exigidos más allá de lo que pensábamos que podríamos soportar. El Señor enseña que debemos continuar creciendo y nunca cansarnos de nuestros esfuerzos ni rendirnos, que sigamos intentándolo. Cuando seguimos teniendo fe en Jesucristo, incluso cuando las cosas puedan parecernos imposibles en ese momento, nos fortalecemos espiritualmente. Los registros sagrados de las Escrituras recalcan esta verdad. El profeta Moroni, por ejemplo, fue probado y fortalecido de esa manera. Vivió sus últimos años solo. Escribió que no tenía amigos, que su padre había sido asesinado, que su pueblo había sido destruido. Fue perseguido por aquellos que buscaban quitarle la vida. Sin embargo, Moroni no se desesperó. En lugar de ello, grabó en plancha su testimonio de Jesucristo para personas que él no viviría para ver, entre ellos los descendientes de aquellos que deseaban matarlo. Él escribió para nosotros. Sabía que algunos se burlarían de sus palabras o las rechazarían. Sin embargo, siguió escribiendo. En su prueba, la fe de Moroni se refinó y fortaleció. Se volvió más pura.
Sus palabras llevan el poder de alguien que perseveró fielmente hasta el fin. Podemos sentir ese poder al leer su testimonio. Y ahora yo, Moroni, escribo algo según me parezca bien, y escribo a mis hermanos los lamanitas. Y quiero que sepan que ya han pasado más de 420 años desde que se dio la señal de la venida de Cristo. Y sello estos anales, después que os haya hablado unas palabras por vía de exhortación. He aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. El testimonio de Moroni se refinó en la soledad, pero brilla con luz para guiar a todas las generaciones a buscar a nuestro Padre Celestial y al Salvador Jesucristo. Otro profeta del libro de Mormón, Jacob, fue probado y fortalecido cuando era niño al experimentar aflicciones y mucho pesar. Sin embargo, su padre Ley le enseñó que Dios lo bendeciría por medio de sus pruebas. Y he aquí, tú has padecido aflicciones y mucho pesar en tu infancia, a causa de la rudeza de tus hermanos. No obstante, Jacob, mi primer hijo nacido en el desierto, tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. Por consiguiente, tu alma será bendecida, y vivirás en seguridad con tu hermano Nefi, y tus días se emplearán al servicio de tu Dios. Por tanto, yo sé que tú estás redimido a causa de la justicia de tu Redentor, porque has visto que en la plenitud de los tiempos Él vendrá para traer la salvación a los hombres. El profeta José Smith experimentó tales pruebas y fortalecimiento cuando estaba en la cárcel de Liberty. En las profundidades de su aflicción, el profeta José Smith exclamó: «Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano?» El Señor vio en el sufrimiento de José el efecto santificador por haberlo sobrellevado bien cuando respondió: «Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos». El mayor ejemplo de prueba y fortalecimiento ocurrió por medio de la expiación del Salvador. Él tomó sobre sí los pecados del mundo. Él llevó nuestros dolores y nuestros pesares. Él bebió la amarga copa. Demostró ser fiel en todo momento. Gracias a su gloriosa expiación, Jesucristo puede fortalecernos en nuestros momentos de prueba. Él sabe cómo socorrernos porque ha sentido todos los desafíos que experimentaremos en la vida terrenal. Tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Aprendemos que en el jardín de Getsemaní, el Salvador le preguntó al Padre si podía pasar de él la prueba. Pero luego también dijo que si era la voluntad del Padre, entonces el Salvador lo haría. En otras palabras, el Salvador tomó sobre sí incluso la duda y la incertidumbre, mas Él tuvo fe en su Padre Celestial.
Hermanos y hermanas, sus pruebas y fortalecimiento tal vez no se parezcan a las de Moroni, Jacob o el profeta José, pero vendrán. Pueden venir calladamente a través de las pruebas de la vida familiar. Una enfermedad, una decepción, una aflicción o la soledad. Doy testimonio de que esos momentos no son evidencia de que el Señor los haya abandonado. Más bien, son evidencia de que Él los ama, lo suficiente como para refinarlos y fortalecerlos. Él los está haciendo lo suficientemente fuertes como para llevar el peso de la vida eterna. Si permanecemos fieles en nuestro servicio, el Señor nos refinará. Él nos fortalecerá. Y un día miraremos atrás y veremos que esas mismas pruebas fueron evidencia de su amor. Veremos que Él nos estaba moldeando para estar con Él en gloria. Como declaró Pablo, el apóstol del Señor, al final de su propia vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Testifico que Dios los conoce. Él conoce las pruebas a las que se enfrentan. Él está con ustedes. Él no los desamparará. Testifico que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro Redentor y nuestra esperanza. Si confiamos en Él, Él hará que nuestro poder espiritual esté a la altura de cada prueba que se nos llame a soportar. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.